Estimados amigos, tengo como invitado a César Gutiérrez Priego. Él es abogado especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional, escribe en La Silla Rota y fue el que publicó un artículo antes de que detuvieran a Cienfuegos, quien anticipó que se iba a dar una noticia bomba de un general detenido en los Estados Unidos. Vámonos con él. César, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Al contrario, Rubén, el placer es mío de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, oye César, voy a tener ahorita contigo unos 3 minutos y medio, luego voy a un corte y regreso contigo para concluir, para que no, porque quiero que puedas redondear bien la idea. Primero que nada, eh, ¿cuál es en tu opinión lo más importante que en este momento los mexicanos deberíamos reflexionar, pensar, dudar respecto a esta noticia? ¿Y qué opinas de los argumentos ofrecidos por Marcelo Ebrard para traer a Cienfuegos a México en una negociación? Bueno, ¿qué es eso? Tendríamos que felicitar al canciller porque hizo una gran negociación. Consiguió que el gobierno de los Estados Unidos dejara en libertad al general Cienfuegos, aunque se dio un mensaje en conjunto, ¿no?, entre el fiscal William Barr y el fiscal general de la República aquí en México, Alejandro Hertz. Pero la realidad es que el mérito es de la negociación que llevó a cabo Marcelo Ebrard. Ahora hay que entender en esa negociación a qué es a lo que se comprometió México o qué es lo que ofrecimos como moneda de cambio para que el general Cienfuegos pueda ser juzgado en México. Bien, pero no lo dejó claro tampoco Marcelo, dijo que, bueno, ya veremos cuando regrese aquí y efectivamente antes de esto, López Obrador, presidente de México, había dicho que no había ninguna investigación ni ninguna cosa legal en contra de Cienfuegos. No solo eso, recordemos que de acuerdo a la misma información que ellos están dando, se supone que la Fiscalía General de la República tuvo la información el día 11 de noviembre y el 17 de noviembre están haciendo este anuncio. Yo desafortunadamente no tengo mucha confianza en los fiscales federales y más cuando se tratan de asuntos relevantes. Entonces, no considero que en 6 días hayan tenido la capacidad ni los datos suficientes como para haber organizado una carpeta de investigación y que un juez federal les haya otorgado una orden de aprehensión en contra del general Salvador Cienfuegos. Y como estamos cayendo ya un poquito en el camino de la especulación y no tenemos la certeza porque fue incluso poco claro en ese sentido el canciller Marcelo Ebrard, pues veremos cuál es la forma en cómo será presentado aquí en México, si será ante la Fiscalía General de la República o si será por medio de la justicia militar o si será retenido por una autoridad militar debido a que es un general de división en retiro, pero que sigue siendo parte de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa por ser asesor del alto mando. Hay muchas dudas que por ahí nos siguen Sí. surgiendo y que iremos despejando conforme pasan los días. César, permíteme hacer una pausa brevemente y regreso contigo para que ampliemos un poquito más acerca de este tema pues tan complicado y tan polémico. Regreso con César Gutiérrez Priego en vivo aquí en Contexto en la Octava. En Contexto. Estamos de regreso, amigos, y aquí platicando con César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional. César, yo te quiero insistir, y lo digo no desde una postura política, lo digo desde la transparencia periodística. Acabo de escuchar un argumento del canciller mexicano que dice, nosotros defendimos porque él cometió los delitos o los presuntos delitos habrían sido aquí, no allá. Pues eso se le puede aplicar al Chapo Guzmán y no se le hubiera extraditado y se le puede aplicar a medio mundo. No sé qué opinas de ese argumento en específico. Mira, yo creo que fue una justificación política por parte del mismo canciller, porque como tú bien lo dices, la mayoría de los delitos que se le están imputando no fue por haberlos cometido en los Estados Unidos, sino por el hecho de que en teoría facilitó y apoyó a un grupo de narcotraficantes para que de forma internacional ese apoyo que él estaba brindando, en teoría, eh, terminara con el delito de que las drogas llegaran a los Estados Unidos y se consumieran en los Estados Unidos. Entonces, la realidad es que la Secretaría de la Defensa Nacional fue quien siguió en todo momento apoyando al general Cienfuegos y tratando de defender a quien fue el secretario de Defensa Nacional.
Porque, y seamos muy honestos y muy realistas, con el argumento de que se podría vulnerar la seguridad nacional y la seguridad interior del país por el grado de información y de datos que tiene el general Cienfuegos, pues por ahí presionaron un poco al presidente de la República para que si se tendría que juzgar al general Cienfuegos, fuera en México y no en los Estados Unidos, porque aparte lo consideran también una afrenta para lo que es el ejército mexicano. Bueno, y en un juicio hipotético del general Cienfuegos, ¿tú crees que hubiesen salido nombres de personas importantes del ejército mexicano y de personas importantes del Pentágono? Porque hay que recordar que fue condecorado Cienfuegos en los Estados Unidos y él a su vez condecoró al jefe del Comando Norte acá en el campo militar junto con el secretario de la Marina, y se decían que no solamente, dijo este hombre del Comando Norte, dijo, no solamente es mi amigo, es mi hermano y hemos trabajado juntos. O sea, caray, ¿hubiera salpicado también allá y tiene que ver con la coyuntura electoral de los Estados Unidos? Mira, yo creo, y es importante mencionarlo, porque siempre se habla de los narcotraficantes mexicanos y nunca se habla de los narcotraficantes norteamericanos. Se habla de que en México los políticos mexicanos, muchos de ellos están sucios y que tienen relaciones con narcotraficantes, pero nos hemos preguntado cuántos políticos norteamericanos estarán también involucrados con grupos de narcotraficantes norteamericanos e incluso mexicanos. Yo creo que ahí hay muchas dudas y hay otro dato que la gente no ha analizado. Curiosamente, el secretario de la Defensa de Donald Trump se le dio las gracias hace unos días y se le dijo que ya no eran necesarios sus servicios. Y hay que recordar que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con todas las impugnaciones de carácter legal que ha hecho valer el presidente Trump, pero la realidad es que todo parecería indicar que va a haber un nuevo gobierno. Si se tenía que llevar una negociación, esa negociación tenía que ser inmediata y tenía que ser con este gobierno, porque de entrar un nuevo gobierno, todo lo que tú hubieras podido pactar, negociar o manejar tendría que ser totalmente diferente. Recordemos que tenemos una agenda binacional con los Estados Unidos. Y también recordemos que desde que llegó el presidente López Obrador fue muy claro y le cerró las puertas a las agencias extranjeras, en específico a la DEA. Hay que saber y hay que analizar cuál fue la negociación que se llevó a cabo, qué es lo que están buscando, porque aquí hay también una gran afrenta por parte del gobierno de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia en contra de la DEA. La DEA cantó esta detención como la más importante que habían realizado en su historia. Entonces creo que aquí hay muchísimos mensajes políticos ocultos que llevaron a cabo para que pudiera el gobierno mexicano, a presión de la Secretaría de la Defensa, repatriar al general Salvador Cienfuegos para que sea juzgado en México. Y a mi consideración, en unos meses veremos totalmente exonerado al general Cienfuegos, porque no es lo mismo el tipo de pruebas que iban a ofrecer en un juzgado en los Estados Unidos que las que pudieran presentar aquí en México, las cuales la gran mayoría de ellas no serían consideradas ni siquiera como pruebas válidas. Entonces yo creo que en algunos meses lo vamos a ver totalmente exonerado e incluso por ahí hasta reconocido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues te vamos a leer con gran avidez el próximo martes en La Silla Rota y te agradezco muchísimo tu participación, César Gutiérrez. Al contrario, Rubén, para mí siempre es un placer poder estar contigo. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, César Gutiérrez. Vámonos precisamente a información del